Buenos días. ¿Nos oyen arriba en la sala? Sí, perfectamente, ¿Sí? señoría. Sí, bien, gracias. ¿Su nombre, por favor? Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado. Bien. Aunque su declaración no ha sido interesada por su defensa, dada su condición de investigado, tengo que informarle que tiene usted derecho a declarar si quiere declarar, tiene derecho a no declarar si no quiere hacerlo, a no confesarse culpable y a contestar como crea conveniente las preguntas que se le hagan en el caso de que usted quiera prestar declaración. ¿Quiere usted declarar sobre estos hechos? Sí. Su declaración ha sido interesada por su defensa. Tiene la palabra el señor letrado que le asiste. Señor letrado. Con la venia, ilustrísimo señor. Don Víctor, usted ha decidido prestar una declaración voluntariamente a los efectos pues, de prestar una colaboración con investigaciones, ¿así? Así es. Bien, como guía del interrogatorio, si le parece, voy a seguir los hechos que se contienen en el último de los informes de la UCO, de la Policía Judicial, de 8 de octubre del año 2024. Le voy a preguntar algunos extremos sobre su contenido. La primera pregunta es, ¿cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro don José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018? Bien, sí, contestando. Sí. Vale. Bueno, mi hermano Rubén de Aldama trabajaba en el ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro, y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los 10 minutos o 15 minutos llega Koldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca a Koldo a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Koldo García. Entonces Koldo le dice: ¿este es tu famoso hermano del que tanto me hablas? Le dice mi hermano: bueno, no te he hablado de él, pero... Y sigo con mi hermano. Cuando pido la cuenta, se les invita al café que estaban tomando ellos, y cuando me voy a ir me dice que a ver si te quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran. A lo que pasan 2 o 3 semanas, más o menos, y me llama un día a Koldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama a Koldo y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay detrás del ministerio. Quedo con él a tomar un café y bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces. Porque usted no conocía a Koldo con anterioridad, o sea, el primer contacto es a través de su hermano, ¿verdad? Bueno, entonces Koldo dice que quiere tomar un café para indagarle un poco sobre a qué se dedica usted, ¿no? Para hablar, más que nada para, sí, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía, bueno, sobre todo qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y bueno, y él me cuenta un poco le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro, y bueno, pues me empieza a contar un poco que bueno, que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez y con Santos Cerdán, y que de repente pues cuando hacen la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. Es decir, que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser, que es una decisión del presidente que se vaya con Ábalos como asesor o como lo que ellos indiquen. ¿Su hermano por qué conocía a Koldo? Ya estaba en el ministerio trabajando, es decir, mi hermano trabajaba en escoltas del exministro de la Serna, y cuando llega Ábalos sigue estando en la escolta de... Pero digamos nada más llegar el señor Koldo en la asesoría ya entablan una conversación para que se pongan en contacto con usted. No, más que nada fue por el tema de cuando estábamos tomando el café, estaba tomando el café con mi hermano, pues él se acercó y bueno, le interesó luego tener una relación, digamos, o el entablar una relación conmigo más estrecha. Sí. Bueno. Entonces usted inicia algunas conversaciones con el señor Koldo, ¿no? Sí, pues nos tiramos, pues, no sé, como 3-4 semanas hablando muy, muy intensamente de muchas cosas. Además recuerdo perfectamente una palabra que él me dice: hemos llegado aquí, hemos llegado al ministerio y
se nos hace grande. Quiero decir, como diciéndome, si nos puedes ayudar o nos puedes echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. A lo que le digo que sí, que no tengo ningún problema. Y bueno, y empezamos a entablar una conversación casi diaria. Durante 2 meses, todo esto antes de que usted conozca a don José Luis Ábalos. Sí, yo de momento no conocía al ministro y solamente entablaba conversación con Koldo. Y siempre, casi siempre, o en la cafetería detrás del ministerio o en la cafetería que había enfrente de la casa donde vivía el ministro Ábalos. Vale, entonces el primer contacto con el ministro, ¿cuándo se produce y en qué circunstancias? ¿Y para Pues qué? esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año, en el que a ellos le llega información por empresas españolas, entiendo, de que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya, o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece. La línea verde del Tren Maya. Sí, algo así. Es un contrato muy importante, es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar. Y ellos, no voy a hablar en plural todavía, él sabía de mis conocimientos y de mi llegada pues al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si les puedo echar una mano. Usted era cónsul honorario de España en México. No, era agregado comercial. Agregado comercial. De Oaxaca. Vale, con anterioridad a la llegada del señor Ábalos al ministerio. Sí, yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca, y con el partido, con el PRI, que era el partido que... Bueno, usted le comunicó de alguna manera a Koldo esta condición y digamos en que semanas anteriores todo esto es lo que un poco íbamos hablando de qué hacía, qué no hacía, por dónde me movía, por dónde no me movía, y cuando llega justamente pues esto, me pide ayuda, de qué manera les puedo echar una mano. A lo que le contesto, lo tenéis fácil, hablar con el embajador que tenéis en México y que os ayude o que os diga de qué manera podéis llegar. Contestación de Koldo: el embajador no es nuestro y nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de allí. El embajador era don Juan López Dóriga, entonces, ¿lo recuerda? Juraría que sí, pero no puedo afirmar. Entonces le dice Koldo, no es de los nuestros, en el sentido de... No sé si se refiere a no es de los PSOE, nuestros del partido, no es de los de... nuestros que no comulga con ellos, no sé a qué se refería con no es de los nuestros. Y entonces se prescinde, digamos, del trámite oficial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del embajador. De Asuntos Exteriores totalmente, y del embajador, cuando yo empiezo a hacer la agenda, hablan con el embajador, porque al final tienen que hablar con el embajador para decir que el ministro va a llegar al país, a lo que el embajador se molesta bastante, porque le dice que no entiende cómo se ha hecho una agenda paralela, ¿vale? Y que no entiende por qué no se le ha avisado de su llegada para poner pues un coche de la embajada y para poner, digamos, seguridad de la embajada como es a un ministro del gobierno de España. Ahora le voy a preguntar por el viaje concretamente del día 4 de febrero, ¿vale? Del año 2019, ¿vale? Antes se había realizado el 12 de diciembre del 18 un viaje a Oaxaca también, ¿lo recuerda usted? Sí. Antes del viaje a México, yo creo que fue en ese viaje, ¿no? Bueno, hay un viaje a Oaxaca, según los informes de la UCO, el 12 de diciembre del 18, en el que usted parece que se reúne con el señor Murat para tratar algo relativo a una línea aérea, ¿no? De Oaxaca-Madrid. Una línea, un vuelo directo. Un vuelo directo de Madrid-Oaxaca a través de Aeroleuropa. Desde Europa, ¿verdad? Vale. Con relación al viaje del 4 de febrero, usted está contando, se acuerda prescindir de digamos, el cauce oficial. Pero su visita no era privada, ¿verdad? O sea, no es un viaje de placer ni privado con el señor Ábalos. No, es un viaje oficial. ¿Cómo se manifestó esa oficialidad en el viaje? Bueno, iba la presidenta de INECO. Doña Carmen Librero. Carmen Librero. Iba el ministro con sus asesores. En ese viaje iba su jefe de prensa. Iba Ricardo Marx, que era el jefe de gabinete, me parece, por entonces. Iba Koldo, iban 2 escoltas de él. Bien, ¿y cómo se organiza el viaje en destino? Claro, supongo que llega un ministro, que llega... Bueno, el viaje básicamente lo organizo yo.
Quiero decir, el viaje, yo pido la seguridad al gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México. Se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante porque no entiende. Bueno, no es que no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo, en este caso, alguien como yo, y no las estaba haciendo la embajada. La presencia de la presidenta de INECO supongo que tendría algún sentido, ¿no? Se iban a firmar, en principio y en final, el ministro tuvo reuniones con su homólogo en México, tuvo reuniones con el presidente del Senado y en el Senado, ¿vale?, con gente del Senado, y luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser el Tren Maya hubiera un convenio de colaboración y INECO de alguna manera se lo proporcionara a México, ¿vale?, en un convenio bilateral entre los dos países. Había interés en que participaran empresas españolas en el desarrollo Claro. de ese proyecto, ¿es así? Eso, así es. ¿Usted sabe si finalmente se firmó y se desarrolló el proyecto? Que se firmara el convenio, se firmó con INECO. Que se desarrollara, pues ya no sé, pero sé que estábamos hablando de 20 y tantos millones de euros. Vale, Lo que iba a proporcionar el gobierno de España al gobierno de México para darle, digamos, más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar el contrato y que tuvieran mayor puntuación. Como resulta de la página web de INECO, efectivamente, se participa por parte de INECO en el proyecto, que estaba previsto del 2000 al 2023 y así se publicita. ¿Fue usted quien gestionó los contactos con las partes, quien facilitó al Ministerio esa gestión y el éxito, digamos, de la firma del memorándum? Sí. Esto es un viaje que se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo, a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. Para nada. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. ¿Es así? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué. Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí, así es. Bien, digamos que a partir de ahí, y la gestión que usted realiza en México, pues no sé cómo preguntar el resto, o sea, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó el que se le solicitara desde el Ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales? Bueno, no es que hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Quiero decir, se vinieron con un acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí no es que fuera algo probado, o sea, para mí fue un éxito. Vale. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, bueno, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó. ¿Se le pidió también algo por parte de Presidencia del Gobierno o por parte del Ministerio? Pues supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos. Con relación a este tema,
y mediación con el gobierno venezolano? Digo, si lo puede explicar para no... Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes, y cuando digo las dos partes es el partido de Henry Ramos Ayud, que estaban vinculados a Guaidó en ese momento, y del gobierno de Maduro, se me pide de alguna manera que si puedo pues intervenir. A lo mismo le digo, no sé de qué manera voy a intervenir, yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas, de qué manera queréis que intervenga. A lo que se me contesta, a lo que digo que porque no lo hace, creo que entonces era la ministra González Laya. A lo que se me contesta, mejor que la ministra no haga ninguna gestión porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha. O sea, le dicen que es ineficaz la gestión que puede hacer la ministra y se la piden a usted. Totalmente. Es tal que se digo me porque hace... usted es una persona desconocida, pero que de alguna manera estaban depositando en usted. Bueno, yo creo que ya había demostrado... Una gestión de relaciones yo creo que ya había demostrado bastante con el viaje a México, que no solamente le presenté a ministros, sino que entró en el Senado en un día de fiesta nacional en México, se le abrió el Senado, estaba el presidente del Senado y había senadores para recibirle. Entonces, se me pide esto también en Venezuela. Y no solamente se me pide, yo les digo que obviamente yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo, digamos, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado también, esa carta. Y me voy con esa carta. Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa, pero existe, ¿verdad? Es una carta que expide don José Luis Ábalos, que firma ministro de Fomento, Gobierno de España. Así es. Y es una carta en la que se dice que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones. Así es. Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troqueleada, ¿vale? Y es un papel especial que usa los ministerios y se usa en presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España y también, no sé dónde la habré robado, para haberla obtenido. Pero usted ha visto la carta publicada. Sí, claro. Y esa carta es real, sí, es la que se corresponde totalmente con la real, realidad. y me la firma el ministro delante mía, el ministro Ábalos. Vale, usted con ese mandato, de alguna manera, para servir de enlace, como se dice, con las relaciones internacionales con Venezuela, usted realiza gestiones con relación al tema Guaidó. ¿Y qué hizo? Porque claro, usted tenía también relación con el gobierno venezolano, digamos, bueno, con la contraparte, es decir, ¿qué se le pide exactamente? Yo llego a Venezuela, entrego al señor Guaidó la carta. El gobierno de España en ese momento, el interés que tenía con el partido de Henry Ramos Ayud, sobre todo era potenciar la Internacional Socialista, porque el presidente Sánchez lo que quería era volver a potenciarla y ser presidente de la Internacional Socialista. Por eso, de alguna manera, se manda esa carta para mandar un mensaje a Guaidó diciéndole que de alguna manera se le va a apoyar en España y que en el Congreso, en pues las votaciones que hacen, tampoco estoy muy ducho en los temas políticos, se le va a reconocer como presidente interino de Venezuela, cosa que sucede, ¿vale? Y al suceder eso, pues la otra parte, obviamente, cuando sucede, y me refiero a la otra parte, el gobierno de Maduro, que tenía otra serie de convenios con ellos, pues se coge un cabreo importante. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guaidó como presidente electo de Venezuela, y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento, hasta que luego posteriormente, pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominársele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. ¿Qué pasó? Porque usted decía que la otra parte, pues de alguna manera, reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüinen y que no les van a permitir que les tomen el pelo. Y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. ¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delcy Rodríguez? Parte de ella.
Vale, vamos a adentrarnos en eso, se contiene también en el atestado, lógicamente. Entonces, en este contexto aparece organizándose un viaje, a usted se le incauta una agenda en el que aparecen anotaciones el 17 de enero del 20, lo que se contiene en esa agenda es real. Sí. Ahora lo vamos a explicar. Vale, ¿cómo se organiza ese viaje y para qué? Bueno, ese viaje se formaliza partiendo de la base del ya el enfado por el gobierno venezolano y se organiza un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. Es decir, he escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país, el gobierno de España estaba enterado de eso. Eso es incierto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban, luego sí que lo aclararemos, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. O sea que la señora Rodríguez... Es más, perdón que le interrumpa. Hay una Sí. carta también, que creo que ha sido publicada, que se demuestra que un mes antes se sabía del viaje de la vicepresidenta a este país. Sí, hay una carta de invitación, ¿verdad?, que firma el señor Ábalos. Ya a finales de diciembre del año 19, porque se estaba planificando una visita para el día 20 de enero del año 20. Así es. Vale. Cuando hablan del jefe, hay mensajes que usted cruza con doña Delcy Rodríguez, constantemente hablan del jefe. ¿Quién es? El jefe en este caso es el señor Ábalos. Vale. Entonces usted dice que se conocía ya desde finales del 19 la visita, y Delcy doña Delcy Rodríguez había advertido ya de que tenía una sanción, y eso se le hace ver al señor Ábalos de manera expresa. Sí, sí, había advertido al gobierno de España y me había advertido a mí personalmente y me había dicho: espero que no estén jugando con nosotros. A lo que yo le respondí: yo a esto se me va de las manos, estás hablando directamente con un ministro del gobierno de España, te ha dicho y te ha asegurado que está hablado con el presidente, que está hablado con quien tiene que hablarlo y que no vas a tener ningún problema. En la agenda del 17 de enero, la señora Delcy venía el día 20, ya se planifican una serie de actuaciones que imagino que requerirán un tiempo de organización. O sea, ¿desde cuándo empieza a organizarse la agenda? Luego le preguntaré por algún extremo en particular. Pues la agenda es del 17 de enero. Pues, usted comparte con doña Delcy, y ella está ya en la causa, dice que ok, y que la hace suya, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuándo empieza a organizarse? 20 días, un mes antes de su viaje. La carta de invitación es de fecha 10 de diciembre del año 2019. Pues a partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. La carta de invitación, que no se me olvide, porque es cierto que inicialmente iba a ser una invitación a nivel de ministro y posteriormente se cambia al de secretario general del Partido Socialista. ¿Usted sabe a qué obedece ese cambio y cómo reaccionó la señora Rodríguez? Ese cambio se difiere a que en ese momento también pues Ministerio de Exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país. Y eso ya es en diciembre del 19. Entonces, obviamente, esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del gobierno o del ministerio se hace a través del partido como secretario de organización del partido, y la firma el señor Ábalos. Porque el ministerio, sabiendo de esa sanción, no quería aparecer como organizador de la visita. Yo no sé si no quería aparecer o no, pero estaba enterado, quiere decir, y permitió el viaje. Porque si no lo hubiera permitido, no hubiéramos tenido el follón que se tuvo, y digo tuvimos, porque yo estaba allí. Vale, eso le iba a preguntar. Bueno, luego el día 20 de enero ya hablamos de lo que ocurre, ¿vale? Pero entonces usted dice que lo empieza a planificar, y eso consta en la agenda. ¿Cuándo comienzan las gestiones para el alquiler de la casa en El Viso? Ya se ha publicado el famoso chalet del Viso. Pues yo creo que como 15 días o después de empezar con la agenda, más o menos. Vale, Tampoco recuerdo muy bien, pero bueno, está el contrato, porque era un B&B.
que al que he ido personalmente. Vale, imagino que al ser una vicepresidenta de un gobierno extranjero se adoptarían algunas medidas de seguridad. ¿Y quién participó en ellas? Bueno, se adoptaron todas. El Ministerio de Interior mandó según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para revisar la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para revisar la casa. Y una semana antes de llegar la vicepresidenta, su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para revisar la casa. Por esto parece que no es cierta la idea de que fuera una sorpresa el viaje de doña Delcy Rodríguez el día 20 de enero. Para mí no. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los M y viene también el M de Sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa. Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no? Con algún director de gabinete de cada uno de los ministros. Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra. ¿A usted le consta que se organizó? Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema... ¿Pero se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela, que entonces era el pollo Carvajal. Estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela. No lo sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en recuperar, digamos, a esta persona, o que fuera extraditada, y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea, que estaba prevista esa reunión con Delcy Rodríguez. Estaba prevista y hablada, que es decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Vale, ¿y por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque el viaje no era un viaje privado. Por diferentes actuaciones que hay en Venezuela con empresas españolas, a las que en muchos casos Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos Venezuela, esas empresas les entregaban anticipos, como esa Duro Felguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa, y la obra no se hacía. Entonces esos anticipos se quedaban, hay una denuncia que está en los tribunales del gobierno de Venezuela hacia Duro Felguera justamente por eso. Pues entonces ya también tenía un contrato de asesoramiento con Air Europa. ¿No? Sí. De alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa. Sí. En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios, como don Rafael Gómez Arribas. Sí, para un tema de aeropuertos, tanto en... Este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real. Para un tema de aeropuertos, para el tema de Margarita y otro aeropuerto más que era el de Los Cayos, para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos. De Margarita se refiere a la isla Margarita del país venezolano. Sí, sí. Bien, o sea, lo que quiero decir es que esto no era un viaje privado, ¿verdad?, de la señora Delcy Rodríguez, estaba organizado. Estaba organizado, no se le pudo dar el viaje, digamos, de oficialidad, porque sabía de todo el mundo. O se entiende que sabía todo el mundo que la vicepresidenta estaba sancionada y se le estaba metiendo en una casa privada, digamos, a escondidas de todo lo demás. Vale, ¿y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar suelo español, no obstante viene. Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema, con la sorpresa de que 2 horas antes, tanto era así que yo estaba en el aeropuerto
Koldo estaba en el aeropuerto y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Koldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Y le digo que sí, es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado, que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé la vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta. Y más cuando estabais avisados. A lo que la vicepresidenta aterriza en el aeropuerto de Barajas, en la terminal 1 ejecutiva. Y en ese momento, pues entiendo que, porque luego lo reafirma así, que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto y que arregle la situación. Para evitar una crisis diplomática, por lo que fuere. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no previeron la posibilidad de que alguien alertara un mes antes de que iba a ser detenida? Pero aún así la hicieron venir. Pues todavía a día de hoy no lo entiendo. Bueno, eso motivó que bajara del avión. No, la vicepresidenta no baja del avión. A ese avión, que también ha habido muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la Terminal 1 ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también, que entonces era el ministro de Turismo, y otras personas, y se baja todo absolutamente. Se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros. Y nos quedamos en la Terminal 1 con el señor ministro, Koldo, su comitiva, la vicepresidenta y yo, pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen 2 pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir, a lo que obviamente la ministra... Porque había un problema con los pilotos, que no podían, ya habían consumido las horas de vuelo. Se habían pasado horas. ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Koldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Pero al final se fue en un vuelo regular, ¿es así? Es que no se puede. Primero, un piloto militar no puede coger un avión privado porque no tiene la habilitación de ese avión. Segundo, ese avión no podía tocarse por los pilotos que no habían venido porque era una empresa de alquiler. Tercero, los pilotos habían pasado de horas y si la vicepresidenta seguía aquí, entrábamos en un problema internacional. Querían sacarla de aquí cuanto antes. A lo que consiguen sacar unos billetes de Qatar Airways, me parece. Qatar Airways. Y a las, no sé, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora salió el avión, pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni al handling, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. Vale, las maletas, no sé si quiere usted decir algo. Las maletas es la ridículo. Especulación sobre qué llevaban las maletas. Las maletas es ridículo, las especulaciones del oro y todas las especulaciones. Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es decir, es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Además, una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acabó la historia. Bien, entonces el episodio del sí ya lo ha contado y la agenda era esta, es decir, es una agenda oficial, no es un viaje privado en el que había programadas reuniones con distintos ministerios. Así es. Todo ello en el contexto de la carta que le he exhibido de recuperar o restablecer las relaciones diplomáticas. Se habló del tema también Guaidó y del tema Leopoldo López en aquel momento. Sí. Era una de las
de los objetos programados de tratar con el Gobierno de España. Sí, claro. En el mes, como le he dicho antes, ya en el año después de haberlo reconocido en el Congreso, parece que se pega un giro. ¿Tuvo algo que ver con esta visita? Obviamente. Bien. Vamos a Perdón, ¿podría Sí. tomar un poco de agua? Ahora lo trae. Gracias. Antes, yo me la gente, si no. Seguimos avanzando. Bien, todo esto ocurre antes de la contratación del tema de las mascarillas, de la emergencia. Estoy siguiendo un orden cronológico desde junio del año 18, en el que se toma posesión por parte del ministro. Esta visita de doña Delcy Rodríguez el 20 de enero del año 2020, ¿vale? Antes de que se declarara el estado de alarma. Ya en esa agenda, yo lo tengo que preguntar porque ya aparece una referencia al señor Cueto. Estaba prevista una reunión con don Juan Carlos Cueto el 17 de enero del año 20. Sí, ¿Qué relación tenía usted con este señor? Bueno, Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan. Yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las Cuatro Torres, entonces me presentan al señor Cueto. El señor Cueto entra dentro de esa financiación. Empezamos a tener una relación empresarial y en esa agenda, como había otro empresario que era señor Gómez Arribas. señor Rafael Gómez Arribas, pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela, pues tenía una relación ya bastante estrecha con él. También hemos visto que ya el 17 de enero se está programando que el ministro, señor Illa, acuda a ese encuentro con doña Delcy Rodríguez. Ya en ese momento se estaba previendo la necesidad de material sanitario y que tenía que ver la visita de Bueno, la material señora sanitario Rodríguez en sí no, pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas. Al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia, pero ellos necesitaban algo más, o necesitaban alguna posibilidad más, no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano. O sea que ya se estaba en enero, digo, cuando eso justificaría la presencia del señor Illa, ya se estaba previendo la posible necesidad de vacunación de la que carecía Venezuela. Y usted se encarga también de hacer esa gestión, de poner en contacto al gobierno de Venezuela con el ministro señor Illa. Así es. Vale. El señor Cueto ha dicho que le financió por vía de contratos de préstamo. Sí. ¿Te recuerda que esto antes de que se le adjudicaran contratos? Muchísimo antes, no, pero y mucho antes de que entrara Ábalos en el ministerio. Bueno, o sea que usted ya mantenía una relación de antes de Soluciones, sí, que había financiado la adquisición de un restaurante, ¿no? Sí. En las Cuatro Torres. Así es. Vale. ¿Cómo se gesta el tema de la idea del suministro de material? Usted reconoce que usted facilita a esta empresa al ministerio. Sí, bueno. ¿Cómo se gesta esta entrada de Soluciones? Esto es algo muy sencillo, quiero decir, parece que por todo el bombo que se ha dado, pero es algo muy sencillo. En una reunión de las muchas que se tuvieron en el Ministerio para hablar de Europa, en el que yo iba a esas reuniones con Javier Hidalgo. Usted ya tenía un contrato de asesoramiento con Europa, ¿no? Así es. Terminando una de estas reuniones, pues el señor Javier Hidalgo sale con sus asesores y yo me quedo en el despacho colindante al despacho del señor ministro hablando con Coldo. A lo que viene el señor ministro y bueno, pues como en una conversación de estas, como digo yo, de pasillo, dice que se le viene, digamos, el mundo encima, que le han puesto a él como el interlocutor o le han puesto a él como para que lidere la compra de material sanitario y que no sabe por dónde empezar. A lo que yo le ofrezco, oye, yo tengo contactos en China, puedo moverlo y puedo tener una empresa que ha trabajado en temas sanitarios, además pensando justamente en eso, que había trabajado en temas sanitarios porque Soluciones de Gestión había hecho contratos importantes en Angola y creo recordar que había construido un hospital en Angola, y le ofrezco mi ayuda. A lo que me dice que perfecto, pues que sea, le dice a Coldo, pues pedirle los datos y que sea una de las ofertas que nos están llegando. Vale, porque se había recibido alguna otra oferta, parece. Habían recibido varias, no una, habían recibido varias ofertas. Vale, en todo caso, el señor Ábalos indica a Coldo García que
Sí, que tenga en cuenta sea una más, esta que sí, que sociedad presentemos la empresa y que si, oye, que si podemos llegar a hacer algo porque los requisitos que nos pidan son los adecuados, pues que tiráramos para adelante. Vale, usted en ese momento suscribe un contrato con Soluciones de prestación de servicios de comisión, Sí. para simplificar. Usted lo hace ya para el caso de que se produjera esa contratación por parte de las administraciones, Así es. que finalmente se hace. Ujú. Es decir, de alguna manera usted impulsó el que fuera Soluciones la que fuera Bueno, Soluciones, contratada por el ministro. a ver, puedo decir que sí. Quiero decir, al final yo tenía una relación ya de bastante confianza, por decirlo de alguna manera. Había demostrado, digamos, mi capacidad de trabajo y mi capacidad de llegar a donde decía que llegaba. Entonces, se puede decir, o puedo decir que sí, que así es, que digamos que mi palabra pues sobrevalía por lo que pudieran tener otras ofertas. A eso quiero también añadir que Soluciones de Gestión fue la única empresa de todos los ministerios que adelantó el dinero. Cuando en el estado de emergencia las administraciones contrataban y los ministerios contrataban y adelantaban el dinero sin tener una garantía. ¿Vale? Eso quiero también dejarlo claro. Vale, si otra cosa, le pregunto claramente por si usted presenta esta oportunidad de negocio, que también lo verá para usted, pero que el producto que vendía, que era esta empresa, tenía una gran solvencia, ¿verdad? Económica y técnica, era así. Totalmente, totalmente. No solamente eso, nosotros en Origen y en Destino hacíamos pasar un certificado, un SGS, a las mascarillas tanto en Destino como en Origen. Usted también facilitó el transporte, no solo el suministro, sino el transporte. Yo hice la gestión del transporte porque como en ese momento yo pertenecía, digamos, de alguna manera a la compañía de Europa, pues facilité que el coste del avión sin incrementar casi nada, y además ahí hay unas tablas que hicimos un forensic que lo tiene la empresa, se puede aportar en cualquier momento, si no lo tiene está ya, incorporado, ¿no? Perfecto, pues en ese forensic se dice que yo ahorré solamente por esos vuelos casi 13 millones de euros a la operación, comparación con otras administraciones que contrataron vuelos al doble de lo que yo contraté de esos vuelos. Digamos, entonces, lo que usted ofrece a la Administración es una empresa solvente que además se autofinancia. Es decir, es cierto que en los otros contratos en el Estado se anticipaba un 50% normalmente, ¿no?, por parte de las Administraciones, aquí no. Es decir, se autofinanciaba. Y el tema del transporte. Así es. Usted cobra por eso, Sí, sí. por estas gestiones, no solo Sí. por la presentación de la oportunidad de negocio, sino por facilitar esta empresa y estas condiciones. Así es. ¿Cuánto cobró usted? O sea, ¿cómo se fijó el porcentaje suyo de la participación? Bueno, era un porcentual, dependiendo de cómo quedara al final la operación. Se hizo una regla de 3 y se cobraba con un porcentual. Si no estoy equivocado, cobré creo que como 5,5 millones o 5,8 millones, algo así. Usted lo cobra a través de dos sociedades, MTM y Deluxe. Sí, porque diferencié MTM, que era con la que yo tenía relación directa con Air Europa, que además era la que me pagaba la nómina, y Deluxe, que era otra compañía que también podía perfectamente cobrar a través de facturas porque tenía el CNAE de asesoramiento y de comercialización y todo lo que conlleva eso. Bien, no se discute en la causa, usted tributó en sociedades, lo que se discute es otra cosa, pero eso ya se verá. Se supone que tributé mal, pero pagué los impuestos. Bueno, si la pregunta al es margen esa. de si tributó bien o mal, en todo caso fueron operaciones que se declararon correctamente Sí, así es. en cuanto a la base imponible, en cuanto a las percepciones. Esta es la cantidad total que usted cobró por relación del contrato con Sí. Soluciones, Sí. que representaría un 10% aproximadamente del volumen de contratación, del orden de 57 millones, ¿verdad? Sí, más o menos. Fueron 53 al final porque con la ansiedad de que tuviéramos contratos en todos los ministerios hubo una negligencia importante en las llamadas de coldo, que eso era el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones. De repente una mañana nos encontramos con 8,5 millones de correos en la cuenta. A lo que llamamos al interventor de correos, le decimos que qué ha hecho, que qué es eso, y nos dice que no nos preocupemos, que ya nos mandarán el contrato. A lo que le decimos que no funciona así. ¿Quién era entonces, quién estaba a cargo de correos? Entonces, el señor Serrano, ¿puede ser?
Juan Manuel Serrano, sí. Ajá. Le dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno, 8 millones de euros. Directamente. ¿A la cuenta de Soluciones? Sí. Y ese dinero se devuelve inmediatamente. Porque no había contrato. Esa misma mañana creo que se devuelve. ¿Y por qué razón se hace esa transferencia? Bueno, pues por la ansiedad de pedir, de seguir pidiendo mascarillas y de tener a todas las administraciones para obtener mascarillas. Y obviamente por un beneficio que al final pues pidieron. Vale, luego hablamos de eso. Este contrato, de esta contratación de Soluciones, digamos, se replicó en distintas administraciones. Ministerios, puertos del Estado, Adif. ¿Usted conoce a doña Isabel Pardo, era? Sí. ¿Qué relación tuvo con ella? Pues bastante importante, Vale. intensa. También estas personas eran contactadas a través del señor Koldo, el señor Ábalos. Sí. Es decir, Bueno, sí, casi siempre a través del señor Koldo, pero todo el mundo sabía que llamada que hiciera Koldo estaba respaldada por Ábalos. Si no fuera así, porque algún ministro o alguna presidenta o presidente de algún ente tenía alguna duda, llamaba al señor Ábalos y el señor Ábalos refrendaba al segundo al señor Koldo. Estas instituciones, sus directores, quienes fueren, conocían de su condición de intermediario. Todos. Con relación a Soluciones. Es decir, usted era el interlocutor con relación a ellos, sin perjuicio de las cuestiones luego técnicas que imagino que se trataría. Es decir, la gente que contrataba con Soluciones sabía que era una gestión que usted realizaba y que el señor Ábalos así lo disponía, ¿no? Lo manifestó y lo disponía. Lo manifestó y lo disponía. Sí, sí. Cuando dice disponía es que dio instrucciones. Sí, claro. Usted contrató también con el gobierno balear y con el Servicio Canario de Salud. Sí. ¿Esto es así? Sí, sí. ¿También por el mismo cauce? Bueno, ahí por el mismo cauce y porque ahí también se tenía una relación, digamos, algo más personal con el entonces presidente, que era Víctor Ángel Torres. ¿En relación personal de quién? Mía persona, en este caso mía. Me lo presentó Koldo en su momento y, digamos, teníamos una relación más personal. Luego hablaremos de algunas cosas. Además de esta oportunidad de negocio con relación a las mascarillas, digo que usted ofrece al Ministerio y que usted suscribe un contrato de comisión, como reconocido, ¿hubo alguna otra, se intentó obtener algún otro negocio? En concreto le voy a preguntar, por ejemplo, con el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, estuvimos reunidos con el Ministerio de Transición Ecológica, con la ministra. ¿Con doña Teresa Rivera? Sí. ¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Rivera? Sí, en varias ocasiones. ¿Varias? Sí. ¿Para qué? Pues para un proyecto que teníamos que era la España vaciada. Es decir, queríamos convertir esos pueblos o esas zonas en pueblos temáticos con la condición de darle a la comarca o darle a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar y aprovechar pues todas esas infraestructuras que había en desuso que se estaban cayendo, o en muchos casos no, en muchos casos los pueblos estaban bien, poder hacer esos pueblos temáticos. Vale, y no le preguntó doña Teresa Rivera qué hacía usted allí, ¿quién era? Pues sabía perfectamente quién era porque ya iba ordenada esa reunión por el señor Ábalos y por el señor Koldo. Vale, ¿y esas reuniones quién participaba además? O sea, ¿quién iba a organizar el tema de la España vacía? Pues lo íbamos a hacer con Guacalúa, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, en ese momento la liderábamos una persona dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una por lo menos sí. De la España que yo vacía. No estuve en esa reunión, pero en una por lo menos sí. ¿Y su presencia que era con relación a Guacalúa? Sí. Que hizo también otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Fuera de este proyecto. Uh-huh. Bueno, pero en todo caso usted no era una persona desconocida para esta ministra, ¿verdad? Para nada. Que también estaba citada de alguna manera a esa reunión que había organizado con ocasión de la visita de doña Delsi, ¿verdad? Así es. Vale, siguiendo el íter que estamos, ¿vale?
siguiendo como guión, también aparece en la agenda aquella del 17 de enero una referencia a don Alfredo Chirino. ¿Vale? Bueno, Alfredo Chirino... ¿Quién es don Alfredo Chirino? Alfredo Chirino es... la figura de Alfredo Chirino es complicada. No sé si era asesor o era jefe de gabinete entonces de Henry Ramos Ayud, que era el partido del que tanto interés se tenía para desarrollarlo del tema de la Internacional Socialista. Se dice en el informe de la UCO, y vamos a enlazar con otro tema que es el tema de la casa, ¿vale? Se dice que este hombre pudo participar algo en la gestión de la adquisición del chalet de Cádiz que interesaba al señor Ábalos. Para nada. No El chalet viene por otro lado, no tiene nada que ver este señor. Vale, vamos a hablar del chalet. Antes de hablar del chalet, porque digo por las fechas también, usted sabe que se gestionó la obtención de un título de operador por parte de algunas empresas de hidrocarburos y que se le pidiera a usted que hiciera la gestión frente al Ministerio. Bueno, a mí se me pidió... Estoy hablando del 24 de diciembre del año 2020 aproximadamente. La empresa Jacob Time, que es justamente la empresa que compra el chalet, pero ahora si quiere explicamos eso bien para que quede bien el contexto. Sí. Se me pide que si puedo hacer alguna gestión con el Ministerio para conseguir el título de operador de hidrocarburos, a lo que yo le digo que no lo sé, y como no tenía ni idea hablo con Coldo y obviamente pues él organiza la reunión. Más hay un correo dirigido si no me equivoco, al Ministerio de Industria, poniendo sus participantes en esa reunión y en la que va esta empresa, a la que luego a mí la hija de esta persona que va a esa reunión me da las gracias por la reunión, que yo no voy a esa reunión. ¿Esa persona quién es? Leonor González Pano. Vale, que es la hija de Carmen Pano. Carmen Pano. Vale, entonces se le pide a usted una gestión para la obtención de un título, pero ¿de qué empresa? De Jacob Time. De Jacob Time. Sí, que es la empresa que compra el chalet. Vale, y usted esa gestión la hace, pone en contacto a las partes, ¿es Coldo el que contacta con don Juan Ignacio de... Bueno, hay un correo Industria oficial de él, que creo que también ha salido en algún sitio. Pero parece ser que luego la reunión no se tiene en el Ministerio de Industria, sino que se tiene en el de Transición Ecológica. Sí, así es. ¿Usted sabe cómo se hizo ese trasvase? Es decir, no, porque ¿y con quién hablaron del Ministerio de Transición Ecológica? No, porque les pongo en contacto y yo me desentiendo de la reunión. Vale. ¿Era esta empresa la que estaba solicitando un título de operadora? Sí, juro. ¿No era Villafuel? No. Villafuel, es más, esta empresa vendía a Villafuel en ese momento. O sea, esta empresa vendía a Villafuel, sí, pero no era operadora. Villafuel no era operadora todavía. Ni Jacob Time. Jacob Time era distribuidora al por mayor. Vale. Tras esas, es decir, ahí se inicia imagino, unas negociaciones para la obtención de este título. ¿Usted sabe qué pasó al final con eso? No. ¿Se obtuvo o no se obtuvo? Juraría que no se obtuvo porque esta empresa entró en concurso de acreedores. Vale, entonces, esta empresa que aparece más o menos temporalmente gestionando esta licencia, ¿por qué interviene en el tema? ¿Cómo se produce la conexión para el tema de la casa de Cádiz que finalmente ocuparía el señor Ábalos? Muy sencillo, quiero decir, nos hemos saltado varios pasos porque aquí tendría que explicar que al señor Coldo y al señor Ábalos... Pues no hay problema. No, digo, que aquí tendríamos que, para llegar a la casa, que aquí tendríamos que explicar que el señor Coldo y el señor Ábalos para entonces ya estaban recibiendo cantidades de dinero por mi parte. Luego le preguntaré por eso. Vale. Y en una de estas, Coldo me dice que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para el disfrute y el estar del señor Ábalos y de su familia. Le digo que yo no pienso comprar ninguna casa a mi nombre. Pero le pide que la compre a su nombre. Sí, claro. Le digo que yo no voy a comprar ninguna casa a mi nombre, que no lo pienso hacer. Y me dice que no es una casa para que quiera hacer un contrato de alquiler con una futura compra. Entonces le digo que muy bien, pero que yo no lo voy a poner a mi nombre.
a connotación de eso, Leonor... que ¿Por qué no lo quiere poner a su nombre? Evidentemente, porque yo no iba a poner algo a mi nombre cuando ya se les está dando dinero por otro lado. Vale, decir, luego le preguntaré sobre los pagos realizados. Vale. A lo que le digo a Leonor, que yo tengo una relación con ella de más de 20 años, oye, vosotros que estáis comprando cosas y que estáis haciendo inversiones, mira, me están pidiendo esto, le digo la verdad, le digo, me están diciendo que si se puede comprar una casa que la alquila y que hagáis una opción de compra, a lo que ellos lo ven bien, porque me dicen, joder, qué mejor inquilino, además con estas palabras, qué mejor inquilino que tener a un ministro. ¿Tenían interés de alguna manera en tenerle como inquilino al ministro? Pues entiendo, claro. Vale. Si había ya intereses, pues entiendo que había algún interés en tenerle como inquilino, obviamente. Por eso se compra la casa. Es más, Coldo me manda como 7 enlaces de Idealista con diferentes casas para ver cuál de las casas. Yo le digo, yo no voy a elegir la casa, que la elija el ministro. Y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro, en la que va Carmen Pano a ver esa casa, y me manda un WhatsApp diciéndome, oye, ¿la casa la quieres con muebles o sin muebles? Y creo que le mando un WhatsApp a él y le digo que si la quiere con muebles o sin muebles, y me dice que con muebles y el piano. Creo que a lo del piano le contesto, pues eso es algo que quiere el dueño de la casa y no se va a quedar. El piano era para un hijo, ¿no? El señor Ábalos que tocaba el piano. No lo sé, la verdad. Bueno. Y por eso se hace lo de la casa. Entonces, o sea, se le compra para que la use él, pero con un contrato de arrendamiento con opción de compra. Sí. Y tenía liquidez en ese momento Happy Got Time, que usted sepa, porque ¿qué le dice doña Leonor o doña Carmen Pano? Leonor me dice que obviamente tenía liquidez, quiere decir, estaba funcionando muy bien la empresa. Además, yo estaba trabajando también para la compañía, les había presentado a un cliente y tenía liquidez de sobra. Quiere decir, por eso ella me dice, oye, ¿de qué manera o cómo podemos hacer para hacer más inversiones? Y yo le digo, pues tienes esta oportunidad, compra la casa y alquílasela. Pero luego esta empresa me ha dicho que entra en concurso. Sí, como al año y pico así entra en concurso. ¿Usted tenía alguna... dice, trabajaba con la empresa? ¿En qué sentido trabajaba usted con esa empresa? Les presentaba a clientes. ¿Y facturaba, cobraba comisiones? Sí, claro. Y facturaba. Y tenía contrato. Usted había tenido una relación antigua, ¿no?, con doña Leonor, o sea, que tenía una relación personal, me refiero... La relación con Leonor es hace 20 años, fue mi novia y fue una relación pues, de 2 o 3 años. Vale. ¿Sabe cómo acabó lo del título de operador de Happy Got Time? ¿Qué pasó? ¿Y cómo en un momento determinado aparece Villafuel? Pues el título operador de Happy Got Time nunca obtuvo el título operador de Happy Got Time. Y Villafuel obtuvo el título operador haciendo las gestiones que tuvo que hacer ante el ministerio. Creo que le tuvieron varias revocaciones hasta que cumplieron con todos los requisitos que tenían que cumplir para... ¿Esas gestiones de Villafuel, usted intervino en ellas? En ninguna. Cero. ¿Había cesado ya el señor Ábalos como ministro? Juraría que sí. El señor Ábalos cesa el 10 de julio del año 21. Y aparece una reclamación en ese momento por Happy Got Time de unas rentas que se empezaban a deudar en el contrato de arrendamiento. Claro, lógicamente. El señor Ábalos es destituido como ministro. Obviamente ya no cobra lo que cobra como ministro. A lo mejor no hace falta, pero quiero recordar que el señor Ábalos pues tiene creo que 2 o 3 mujeres, varios hijos a su cargo, varias propiedades con hipotecas, pues el pagar un alquiler que se pagaba por gusto en la Costa del Sol, pues dejó de pagarlo y por eso se le desahucia. ¿Usted conoce quién es don Manuel Salles, carceller? Pues este señor es un señor que se dedica al tema de hidrocarburos también y que empieza a hacer negocios con el señor Coldo García. Que empieza a hacer... ¿Este señor estaba vinculado a Villafuel de alguna manera? No lo sé. ¿A don Claudio? No lo sé. No Porque yo a este señor nunca le he conocido ni le he visto. Sé que se juntó con Coldo porque sé que han viajado a Venezuela, hay gente mía en Venezuela, me lo han dicho, sé que han viajado a México. ¿Pero ha sido después de cesar ya en el ministerio? Sí, creo que sí. E incluso montaron un despacho, me parece, en la calle Velázquez.
Vale. Luego le preguntaré al final por las sociedades suyas portuguesas y la relación que tiene, que trasciende algo de esta causa, tiene que ver con el Central 5, todavía secreto, sin perjuicio de que en su momento se ampliará esa declaración, cuando proceda. Vamos a el contexto de la casa. Bien, usted ya acaba de decir que se habían realizado algunos pagos. Mire, para aclarar algunas cosas, en el folio 160 del atestado aparece un cuadro, ¿vale?, en el que aparece, no sé si, bueno, no sé si usted lo recuerda, lo hemos visto. Sí, lo recuerdo. Es un cuadro, es una previsión, ¿no?, que hace usted, digo, para explicar en qué consiste este cuadro, y luego le pregunta por alguna partida. Bueno, pues ese Indique, cuadro... señor Letrado, por favor, indique que la fecha Es el folio 160, lo que lo tengo es fecha del foliado. atestado o referencia del Así atestado. es, estamos Para que refiriéndonos todas al las partes atestado del sepan de qué 8 de octubre del año 2024. Vale. Es la página 160 De acuerdo. de ese atestado. Ahí aparece un cuadro que elabora usted, una hoja Excel, en el que habla de operación venta, habla de 60 millones. Sí, es el tema de las mascarillas. Es el tema de las mascarillas. Se llama así el documento, además, mascarillas. Sí, es una planificación, digamos, que hago, pues un poco para ver qué números salían, más o menos sabiendo el volumen que estábamos teniendo y la venta de las mascarillas al precio que las estábamos poniendo. Mire, aquí hay dos indicaciones, que una pone el gran con una cifra de 2 millones y Goblins con una cifra de 5 millones y pone casa. No, yo juraría que son 500.000. Sí, perdón, 500.000, perdón. 500.000 y pone casa. Vale, la primera cuestión, ¿quién es el gran y quién es Goblin? Bueno, el gran en su momento es Ábalos. La UCO dice que gran puede ser Grandullón, que No, puede ser Coldo. No, además esto lo explico, es un poco de chiste. Goblins, hay una película que se llama Los Goblins, de unos niños que entran en una cueva y sale un tipo grande, un ogro, feo, un ogro, y Goblin lo llamaba Goblin a Coldo, vale, no a Ábalos. O sea que la mención del gran, contra lo que digo para aclarar el informe de la UCO, el gran no es el Grandullón, sino que es el señor Ábalos, y Goblins es el señor Coldo. Sí. Y aquí pone casa. ¿Esta casa tiene algo que ver con la casa de la que hemos hablado? No. La casa de Cádiz. No, esta casa es una casa. Entonces, ¿lo puede explicar? Esta casa es una casa que es propiedad del señor Ábalos, en la Cava Baja, en la que está alquilado Coldo, y en la que Coldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para él quedársela. O sea, ¿quiere que le compre usted la casa a Coldo? Sí, obviamente. O sea, que la pague usted. Sí, sí. ¿Y esta previsión de 500.000? Pues eso era una previsión dependiendo cómo salían las cifras al final, pues una previsión que ellos habían pedido. Que al final no queda en eso. Ni No le pregunto por cuánto quedó, pero es una comisión que él pide. 500.000. Los dos. Ábalos. Uno pide 2 millones, Y el Coldo. señor Ábalos, Sí, sí. y Goblin, el señor Coldo, pide 500.000. Que era pago de unas comisiones. Que las pagué de mis comisiones. Que de las comisiones recibidas del contrato, porque pone, este es un documento que pone mascarillas. Ya hemos visto antes que una previsión de 60 millones, al final fueron 53, que usted facturó como un 10%, 5 millones y pico a través de MTM y de Deluxe, y esta es una planificación de que de sus comisiones, a su vez, pagara comisiones al ministro y al señor Coldo. Así es. Es así. Sí. Y esta es la cantidad que le pidieron. Sí. Por eso lo pongo en el cuadro. Y luego para demostrarles también, porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Vale, porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera. Bastante, y no solamente con dinero, sino con otras cosas. Vale, ahora hablamos. Pero esta cifra y este cuadro, para aclararlo, esa es una previsión, o sea, no una previsión, sino que usted hace un Excel con la comisión que le piden. Sí. Pero no se le pagó esta cantidad. No. ¿Usted llegó a comprar la casa de la Cava Baja? No. No, porque es que no daba. O sea, de alguna manera se dice 500.000 es la comisión, pero que se puede hacer efectiva comprándole usted la casa de la Cava Baja en la que vive el señor Coldo como pago. Pero que es sencillo, es que no daba. Quiero decir, si hacemos los números de esos 60 millones de euros, al final se facturaron, me parece que fueron 53, que de esos 53 todavía hay 3 en el Tribunal de París
porque nos dejaron de servir un proveedor chino en el que se ha ganado el juicio, pero todavía sigue ahí, porque está insolvente el señor. Bueno, nos engañaron, y a eso hay que descontar los impuestos que tanto he pagado yo como ha pagado Soluciones y han pagado los demás. Claro, porque si usted cobró unos 5 millones, 5,7, habiendo pagado el impuesto de sociedades, y la suma de estas dos cantidades del Gran y Goblins, pues suman 2 millones Por eso y que medio. que no da. Pero que además lo hice para demostrárselo, porque es que no se lo creían. Le hubiera detraído un 50% de no es su que la pensión. mente del señor Koldo, y en este caso sí era el señor Koldo, no le entraba que no daba. Se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir. Vale, entonces de estas cantidades, ¿cuál es la cantidad que aproximadamente ha dicho en otras cosas, en dinero? Aproximadamente, no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España Ahora le pregunto por el tema del de apartamento. Jessica, y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Koldo para diferentes cosas. Dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos. No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. ¿Qué percibió? ¿Vale? Y 100.000 euros que percibió el señor Koldo. ¿Cómo? En efectivo. Vale, siempre se le pagaba en efectivo. Siempre. Enlazando con esto, en la causa, pues se habla en el atestado pues de un primer pago en Grandu sí es el señor Koldo, ¿no? Seguramente. Grandullón, puede ser 11.500. Sí. Digo, para hacerlo más corto, o sea, se aparecen pagos realizados a través de su hermano Joseba, pagos que le ha realizado una tal Arancha, su granel Arancha, que entregas de dinero al legionario. Estas entregas eran las que tuvieron lugar fuera En Santo Domingo. de España. En Santo Domingo. O sea, el señor Joseba, hermano del señor Koldo, se le han entregado dinero en efectivo en República Dominicana. Sí. Y él viajaba a tal fin. Sí, claro. Solamente viajaba para eso. Vale. Solo viajaba para eso, no tenía ninguna otra razón. No. ¿Cuántos viajes realizó? Porque me ha dicho Si no me equivoco, 3. ¿Y eran siempre para el señor Koldo o iba también el paquete ahí del señor Ábalos? Siempre Koldo repartía con Ábalos todo lo que se le daba. O sea, que los viajes, la cantidad que se recaudó fuera o incluso dentro, no lo fue toda para el señor Koldo, sino que también se recaudaba en República Dominicana para el señor Ábalos. Sí. Y usted afirma y asegura que se lo recibió efectivamente. Sí, sí. Siempre que lo recibía me mandaba un WhatsApp y me decía que estaba todo ok. En ocasiones la entrega se realizó en su propio despacho, ¿no? Sí. Por su propia oficina. Y a tal fin iba el tal Joseba o el señor Koldo. En alguna ocasión el señor Koldo. Y en alguna ocasión en el propio ministerio. ¿Ha llevado usted dinero al Sí. ministerio? Para despejar una cuestión que aparece en el atestado, en el folio 140 del informe que he referido antes, aparece un tal Jorge Jiménez y expresiones tal como que hay que seguir alimentando la máquina, que la UCO interpreta que la máquina es el ministerio. Digo, pues si podemos también clarificar de alguna manera esto. Para nada, esto es tan sencillo, tan sencillo y que al final, pues, lo explico. Jorge Jiménez, que hoy en día es el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, es un empresario venezolano con el que tenía una relación de amistad y empresarial, en el que entonces tenía un equipo de fútbol en Venezuela y en el que entonces yo era dueño del Zamora. Queda la plaza de Reus, me parece que es libre, porque desaparece. Entonces, cuando desaparece una plaza en una categoría, pues se puede acceder a ella o que se otorgue cumpliendo una serie de requisitos que son deportivos, económicos y de posición en la categoría. Esa plaza me parece que salió a la venta en 400 y pico mil euros, a lo que yo hablo con el señor Jorge Jiménez y le digo, oye, hay esta oportunidad, mándame el dinero para esto, y nos quedamos con un equipo ya en segunda B, que la plaza la cogería el Zamora, que además era el único equipo porque los otros dos equipos que la podían coger la habían rechazado, y nos hacemos con esta plaza para estar en una categoría superior y poder acceder a segunda A, que es donde realmente está el dinero. Cosa que manda parte del dinero a mí y parte del dinero a la federación.
¿vale? Con la sorpresa de que... ¿Y para qué manda dinero a la Federación? Porque había que mandar una parte a la Federación para, digamos, cumplir los requisitos de la obtención de la plaza. Con la sorpresa de que nos lo rechazan y se le da la plaza a la Andorra del señor Piquet, cosa que a mí me cabrea mucho, y le digo que por qué, siendo un equipo de inferior categoría al mío, recién ascendido, se le da una plaza que ni puede otorgar ni por méritos deportivos ni por nada, solamente por un tema económico, a este equipo. Se me dice que, bueno, básicamente se me dice que me calle y que no proteste más, a lo que una vez más vuelvo a recurrir a Coldo y le digo, oye, mira, ha pasado esto. Ahí él llama al CSD, llama a Rubiales. CSD es Consejo Superior de Deportes. Consejo Superior de Deportes. Y a Rubiales y le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, a Rubiales, CSD le dice que no puede hacer nada porque no es una cosa que ellos saben, que es un tema de la Federación, y Rubiales básicamente le dice que bueno, que lo dejemos así y que de alguna manera me ayudarán a tener dos partidos o tres partidos de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora para de alguna manera compensar que no se han dado la plaza. Yo puedo decir en la sala lo que digo. Bueno, pues digo que se lo metan por el culo, obviamente, y le digo que no quiero nada. Entonces a eso me llama el presidente Rubiales y me dice que lo entienda, que tal, y le digo que no quiero ni que me llamen ni quiero entender nada y que no entiendo por qué han hecho lo que han hecho, cosa que luego, bueno, pues más adelante pues pude entender. Vale, entonces el tema de Jorge Jiménez, que quede claro, no necesitaban esa fuente, digamos, de Jorge Jiménez para pagar. Ingresar la máquina era ingresar lo que ya teníamos, ingresar la máquina del Zamora, no ingresar la máquina de nada. Vale, pero digamos que esto pasa a un segundo plano en la medida en que usted reconoce que tenía otras fuentes distintas con las que abonar las comisiones que se le solicitaban. Pero totalmente, este señor no tiene nada que ver con las comisiones ni con nada de lo que se le pagaba al señor Ávalo, ni a Coldo, ni a otras personas. El apunte que aparece al folio 146 de este mismo informe policial, hay dos apuntes, que es K10.000 y luego otro que es 2000R o R2000. K10.000 es Coldo. K10.000 es Coldo y 2000R, pero también esto hay que explicarlo, porque si no parece, es Rubén, el comandante de la Guardia Civil. Esto se describe por la UCO como pagos recurrentes. Sí, pero vuelvo a repetir, sobre todo el de Coldo es evidente, porque es lo que más o menos... se le daban 10.000 euros prácticamente todos los meses, sí, al señor Coldo. Sí, por lo que he dicho antes, porque el señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba. O sea, que esta cantidad que pone K10.000, ¿usted cree que luego Coldo repartía? Bueno, repartía sí o sí, porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Ábalos, y lo he visto. Dice, había muchas veces que ya Coldo como que le hacía... ¿Cómo digo esto? Como que le hacía, como que era como un acto hacia mí, como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que entregar también. O sea, para que usted lo viera. Sí, básicamente. Y usted lo presenció. Sí, claro. Y usted lo dio. Sí, claro. Vale. ¿Y el otro apunte? Pues Rubén, a ver, esto tiene otra connotación que hay que explicar bien. Quiero decir... hasta donde se pueda explicar, ¿no? Yo por mis viajes a México y por mis viajes a Venezuela y por una serie de cosas, yo actúo con la UC2 para dar una serie de información. Podemos recordar que la UC2 es una unidad de antiterrorismo y creo que ahí no tengo que decir nada más, porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional. Y lo que se le daba a Rubén todos los meses era para que me diera dispositivos telefónicos encriptados para mi seguridad y el poder hablar seguro tanto con él como con la unidad. Es decir, no se entrega 2.000 euros al comandante de la Guardia Civil para su sueldo, para sus historias, se entregaba para que me diera dispositivos para mi seguridad y la seguridad de la unidad. ¿Y de manera tan recurrente era necesario todo? Yo cambiaba dispositivos cada mes. ¿Usted viajaba al exterior cada mes? Pues a Venezuela una vez al mes y me tiraba 6-7 días por un año y medio, y a México, Colombia y otros países
pues casi volviendo de Venezuela. ¿Y cada vez que viajaba cambiaba de teléfono? Sí, o incluso en el país. ¿Y por qué pagaba usted los teléfonos? ¿No? Pues por algo muy básico. Quiero decir, creo que está demostrado por algo muy triste que hemos vivido hace poco, porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no tienen medios suficientes o no se los da el Ministerio del Interior y recurren, en este caso, pues a gente como yo para poder tener esos medios. Pero no como solamente esto, es que yo he comprado un dron a la unidad, a la UC2. Yo he estado en Logroño con el GAR en unas historias especiales y disparando con el GAR. Yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo. Vale, toda esta relación se sitúa en ese contexto. Con Pero, Rubén. por supuesto, igual que tengo relación con la CIA y igual que tengo relación con el FBI a través de la UC2. ¿Usted ha abonado al señor Rubén Villena para que le alerte de la existencia de esta causa o de otra, o cero indagaciones a título personal que no tenga que ver con ese contexto de colaboración con la UC2? No, y ojalá lo hubiera hecho, porque entonces no hubiera tenido que vivir el episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la Guardia Civil como si fuera un terrorista, poniéndome la escopeta y a mi mujer en la cabeza y dejando a mi hija como la dejaron en la ESA. Que igual podrían haber hecho con el señor Puigdemont cuando fue a Barcelona. Bueno, no, es que está hablando del momento de la, es muy triste. de la detención. Es muy triste. Vale. Mire, seguimos avanzando. En el contexto de estas contraprestaciones, que la contraprestación ya lo ha explicado, las que se refieren a las mascarillas, y hay otras, ¿no? Sí. ¿Se le pedía constantemente atenciones o regalos? Pues o bastante. abonos? Por ejemplo, el famoso piso de Plaza España Jessica, como he dicho anteriormente. El de Torre Madrid. A ver, explique Bueno, este pues piso de qué va. hay poco que explicar. Quiero decir, el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial. Se me pidió que si podía pagar ese piso. Le dije que sí. Y por no hacerlo yo una vez más, directamente, igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz, donde está el término municipal, pues se lo dije a mi socio, que es Alberto Escolano, y que lo pagara él. Y así se hizo hasta el momento en el que ella o él se cansan, y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas. Me parece que se suscribe un contrato de arrendamiento ya en el mes de marzo del año 19. Sí. Es decir, ya se había poco tiempo de volver del viaje de México. Pero le pide el señor Ábalos así expresamente que quiere una casa para esta señora. Sí. Y ustedes disponían de... ¿Y por qué esta? ¿Quién le elige? O sea, de alguna manera. La elige ella. No es que es una casa que elige ella. Bueno, le elige ella y usted le pide al señor Escolano, que porque se no quiere aparecer, Sí, claro. que suscriba un contrato de arrendamiento de esa casa. Así es. Vale. Ese contrato de arrendamiento se suscribe en el mes de marzo y dura hasta el año 22, pero llega un momento en que se dejan de pagar las rentas. Puede ser que abonaran aproximadamente una renta mensual de 2.700 euros mensuales y que se pagaran unos 88.000 Pues el euros. tiempo que no sé la cantidad total, pero sí, 2.000 y pico euros por los meses que fueran, por la cantidad que salga. Además, eso está ahí plasmado, quiere decir, lo que haya sido es. Dani, ¿por qué se deja de pagar la renta en un momento determinado? Bueno, porque ya llega un momento en que estoy cansado de... Ya le digo que se ha acabado la historia. Porque se prolongó el contrato incluso después del cese del señor Ábalos, en julio del año 2021. Y la renta se deja de abonar en el mes de septiembre. Tiene algo que ver con el cese, pero se pretendía después prolongar esa situación. No se pretendía prolongar, pero al final también estamos hablando de una tercera persona que no tenía, digamos, culpa de nada. Señor Escolano, que les tenía ahí pagando. Vale, esta cantidad de la renta abonada al señor Ábalos era adicional a los pagos que se habían realizado, me ha dicho. Adicional era, pero que digamos no era no se sumaba a lo que se pagaba. Se pagaba porque era algo más. Vale, siguiendo con los pagos, le voy a preguntar por algo un poco más sensible, sin perjuicio de desarrollo ulterior, ¿vale? Pero además de para sí, de para el señor Koldo y el señor Ábalos,
¿En alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, pero no sé si en esta causa... Sí, la contestación es sí. Bueno, si puede explicar qué otro pago realizó usted a petición del señor Coldo. Pues al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero. Don Carlos Moreno Medina. Sí. Explique mínimamente en qué Bueno, consistió. se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se le pide a Coldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo porque nos iban a embargar. Bueno, se hace la gestión. Obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento de Pilot. ¿Se había denegado hasta ese momento? Sí. ¿Había habido trabas? Bueno, nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento. Para cualquier aplazamiento piden avales. Sí. Y estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval, un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval y no se permite. Hasta que interviene, pues... Se interviene y se desbloquea la situación sí. Y finalmente se concede el aplazamiento, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y qué pasa? No pasa nada en ese momento, sinceramente no pasa nada en ese momento, pero como al mes o 2 meses, tampoco recuerdo muy bien la fecha, Coldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice, oye, joder, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso, tal... Y digo, no tengo ningún problema, dime qué necesita o qué quieres y ya está. Y bueno, se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Coldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, una reunión. Quedamos a tomar un café y Coldo le entrega el sobre a Carlos Moreno. Ya te lo sé. Sí. Bien, más otros pagos a instancias de... Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Pero esta solicitud la hace el señor Coldo, entonces, y usted ya se niega. Sí. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, se lo pues pide porque Coldo también. parece, no, estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Coldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo qué culpa tengo. Nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle de alguna manera, pues es algo que se saca de la manga. Yo creo él, pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz, viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Bueno. Lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión. Bien.
por seguir avanzando, queda explícito en la causa las gestiones que usted realiza con Air Europa para el tema del rescate. O sea, usted intervino activamente en la gestión de este rescate. Está documentado. Sí, sí. Eso lo reconoce, que es así. Sí, claro. Tenía una condición además de asesor, ¿no? Sí, así es. De Europa. Es decir, usted se acabó reuniendo con don Pedro Saura y todas estas personas que aparecen en las comunicaciones. Sí. ¿Sabe por qué se cambió en algún momento rescate de la SEPI y luego, o sea, por ICO y después fue la SEPI? En fin. Bueno, había ahí, yo creo que no sabían ni ellos cómo hacerlo, quiero decir, había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite, quiero decir, la compañía estaba en una situación límite, no solamente con los trabajadores, sino con los lesores, porque estaban amenazando de que retiraban los aviones y que embargaban todo. Entonces, bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos. Había cierta tensión porque se demoraba la cosa. Tensión había mucha, no cierta, mucha porque había muchos, eran 50, al final son 50.000 trabajadores directos e indirectos. Lo poco que pudimos rescatar de sacar del ERTE a trabajadores para hacer los vuelos de las mascarillas, que incluso sacamos a trabajadores del ERTE para hacer esos vuelos, pues el resto estaban pendientes de un hilo. Vale. A lo que además el gobierno declaró a Air Europa como una compañía estratégica. Que es lo que motiva el rescate, Sí. de alguna de las maneras, ¿no? Se ven las comunicaciones, es decir, estas gestiones se realizaban en el contexto de esa relación que usted tenía ya con el Ministerio, ¿verdad? Sí. Porque parece como que les iban dando cuenta, ¿no? Que minuto a minuto casi de lo que estaba pasando, ¿no? Y se cocía en Bueno, el es que Consejo había de mucha Ministros. tensión y había mucho interés, quiero decir, al final se estaban jugando mucho, ¿Sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? obviamente. El señor Ábalos recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días. Era su todo. Era todo. Era el jefe de campaña, era el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, por decirlo de alguna manera, obviamente. Digo, porque usted Además, a mí nadie me oculta en las reuniones. Eso le iba a decir, que usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura, que era el secretario de Estado. Pero no solamente con Pedro Saura, me reúno con Mauri en AENA, con el presidente de AENA. Me reúno con el señor Ábalos 20 veces en el ministerio por este tema. Me reúno en casa del señor Ábalos, en casa particular del ministerio, en la que le otorga el señor Ábalos, en casa del señor Ábalos, con el señor Ábalos por este tema. Mire, vamos a pasar finalmente al tema, sin perjuicio de las preguntas que quieran hacerle, al tema de las sociedades portuguesas. Gracias. Que tiene relación indirecta con esta causa a través de Hard Rock Time y de la gestión que hemos visto que se hace por la obtención de los hidrocarburos. ¿Se puede explicar mínimamente? Usted tiene 2 sociedades portuguesas. Es sencillo, hay una que sociedad que habrían se llama emitido Atmosfera Audaz y otra sociedad que se llama Proeza Encontrada. Atmosfera Audaz es la sociedad que facturaba a las comercializadoras del tema de hidrocarburos. Digo facturaba y tenía contrato, que esa sociedad pagó todos sus impuestos en Portugal. Además, en el momento que se pueda, que se entregue toda la documentación de la compañía, tanto contable como la que se tenga que entregar. Y Proeza Encontrada no tiene nada que ver con hidrocarburos, es una compañía que tiene contratos privados, entre ellos un contrato con una empresa que le compra a Telefónica España un contrato muy gordo de antenas de móvil en Uruguay. Vale, entonces la que tiene relación es Atmosfera. Atmosfera Audaz es la que tiene... Muchas gracias. ¿En qué concepto ha facturado y para qué y por qué? Es decir, Pues en el concepto de presentación de clientes y el conseguir clientes para las compañías. ¿Usted sabe a qué empresas ha facturado y por qué? Es decir, ¿y sabe si existe relación entre ellas? Yo he facturado a Salamanca Fuel, he facturado a Canary Island, Salamanca Fuel, Canary Island, Bien, ¿cómo contactaba con estas sociedades? Bueno, con estas sociedades a través de una persona que se dedica al tema de hidrocarburos, que lleva ya muchos años en el tema de hidrocarburos. Quiero decir, yo al final no llego al tema de hidrocarburos por Hard Rock Time. Quiero decir, yo desde el año 2008
tengo un contrato con una compañía que se llama Yorkshire Energy World, en el que se compran 2 bloques de petróleo en Nigeria, el 258 y el 295, del que somos propietarios, que es un despacho de abogados de Madrid que se llama Benel, que el director es Juan Pablo Aparicio. Quiere decir, mi relación con el petróleo no viene de Jacotain ni de Villafuel, viene de mucho más atrás. Y mi relación con Venezuela viene parte de ahí, que también es vinculada con el tema del petróleo. Entonces, tengo mucha derivación y muchos contactos en el mundo del petróleo. ¿Y usted ponía en contacto a estas distribuidoras con estas empresas Sí, claro. que podían suministrar? Sí. Esa es fundamentalmente su intervención. Sí. Villafuel, ¿qué relación tiene usted con Villafuel? Bueno, con Villafuel tenía una relación a través de Claudio Rivas, porque Carmen Pano, digamos, me presenta en su momento a Claudio para temas de inversión y temas inmobiliarios. Están así que Claudio Rivas me compra el 50% de los restaurantes que hemos hablado antes de las 4 torres, en los que Juan Carlos Cuoto llega a hacer una financiación y se le devuelve el dinero. Y tengo relación con Villafuel a través de Claudio Rivas con su hermana, que es la dueña de Villafuel. ¿Para qué? Para poder suministrar con el título operador, el poder traer barcos de producto, sobre todo diésel, que se denomina 10 ppm a España, y tenemos reuniones pues con Q8, que es otra operadora, con Resol, con diferentes proveedores, con proveedores y refinerías en Turquía, con otra serie de proveedores para poder traer a través de Villafuel y el título de operador de Villafuel esos barcos y poder introducir ese combustible en Exolum, que era la antigua CLH. Ellos sí nos permiten, como es una causa que está secreta y que no tenemos toda la información, sin perjuicio, obviamente, que ya le ofrecemos prestar una declaración por el mismo método que hemos hecho hoy. Y yo, por mi parte, pues creo que hago todas las preguntas que tenía previstas. Conteste, por favor, a las preguntas, si así lo desea, a las preguntas que le va a formular el señor fiscal. Con la señoría, vamos a ver. Vamos por el principio de la declaración, de su declaración. Usted ha comenzado hablando de sus relaciones tanto con México como con Venezuela, ¿no? Y las gestiones que usted hizo, primero en México, el tren este de la Ribera Maya, o tren verde, como se llame, ¿no? Y luego con Venezuela. Usted en estas gestiones que usted allí hacía, ¿usted qué sacaba a cambio? Aparte, bueno, de su condición de consultor o la que tuviera, o de consejero de Europa. Pues en las gestiones de México absolutamente nada. Obviamente no lo hacía como una ONG, lo hacía con un interés. Quiero decir, obviamente, haciendo esas gestiones tanto con México como con Venezuela, yo iba a obtener luego un interés. ¿Cuál es ese interés? Pues al final yo estaba llevando a un ministro del Gobierno de España a un país como México para hacer una serie de trabajos en el que yo luego, pues seguramente no, yo me beneficié, pues por ejemplo, con un contrato de construcción que se nos dio en Zumpango, en un municipio de México DF, para hacer vivienda social. Entonces, obviamente, yo sabía que haciendo esas gestiones, de alguna manera, luego me iba a beneficiar pues con otra serie de contratos y con otra serie de contactos que yo tenía en México, porque me daba notoriedad. Bien. Ahora ya centrándonos en los pagos, ¿no? Usted hablaba de la pregunta de su letrado, es decir, ha apreciado algunas de las cantidades que pagó tanto a Ábalos como a Coldo, Carniza Aguirre, ¿no? ¿Podría apreciar en qué fecha aproximadamente empezaron estos pagos y a raíz de qué? Pues esos pagos empezaron como volviendo de México, más o menos como al mes o 2 meses de volver de México. ¿Y en concepto de qué? Pues al principio empezamos, pues como acabo de explicar, diciéndome Coldo, oyes, joder, que el jefe necesita tal, que si le haces si tienes un detalle, pues vamos a poder conseguir más cosas, y vas a poder, te van a poder otorgar más historias, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Pues al final, digamos, favores, por llamarlo de alguna manera. Sí, y cuantificarlos, podría cuantificar, es decir, pues usted ha precisado únicamente, bueno, en el cuadro este que aparece, en las mascarillas, que paga 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Coldo García Aguirre. Yo creo, por contestar a su pregunta, señor fiscal, yo creo que quitando las mascarillas, en un total se habrá dado al señor Ábalos, quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más, y al señor Coldo unos
200 y pico mil euros más. ¿Eso en todos los conceptos o solo en el metálico? En todos los conceptos. Es decir, o sea, ahí incluiríamos... No, es decir, perdón. ¿eh? En el metálico. El metálico. Quitando, no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, Sí. ni estoy contando, pues, por ejemplo, algo personal que me pidió Koldo, como es pues el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. Ajá. O contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se le regaló a la esposa del señor Koldo. Usted también ha indicado, es decir, los pagos que se hacían de forma recurrente a Koldo, que eran unas cantidades de en torno a los 10.000 euros, ¿no? Sí. De 11.500 en las primeras anotaciones, ¿no? Usted dice que estas cantidades se repartían entre Koldo y entre Ábalos. ¿Usted sabe la proporción que existía? No. Usted le entregaba primero se lo entregaba en ocasiones a Koldo, sí, y en otras ocasiones era su hermano a Joseba. Y en alguna ocasión, disculpe, en alguna ocasión sí lo entregaba en el ministerio y se lo entregaba directamente a Koldo, que se lo daba al ministro. Es decir, no sé el acuerdo que entre ellos internamente tenían. Bien. Usted, respecto a los pagos en metálico, habitualmente usted de dónde obtenía de dónde obtenía el metálico que empleaba en estos pagos. Bueno, pues al final en el negocio de la construcción, que es el mío principal, Sí, y de la promoción, hay mucho metálico. Pues básicamente de ahí. Y con esto permite los pagos, vale. Respecto a la gestación de los contratos de estos de COVID, de las mascarillas, usted hablaba al inicio, bueno, cómo empieza su relación con Juan Carlos Cueto, y el cómo, bueno, cómo se llega a plantear esta opción al Ministerio de Transportes, al señor Ábalos. ¿Se lo plantea usted ya directamente la oferta de soluciones? Bueno, primero hablo con el señor Sí. Cueto, le digo, hay esta oportunidad. Él me dice, bueno, vamos a verlo. ¿Tenéis los contactos en China? Le digo que sí, que tenemos los contactos en China. Él me dice que puede aportar también tema logístico y, sobre todo, muy importante, financiación, porque había que adelantar los pagos. Tenemos una reunión en el ministerio y se presenta la oferta. Quiere decir, nuestra oferta no era la única en ese momento. Había otras ofertas, así no lo transmiten. Por eso también en la oferta se presenta que el condicionante de adelantar el dinero lo acepta, digamos, en este caso, Soluciones de Gestión. Bien. Usted sabe que en este caso, vamos, que el cómo se gestionó estos pagos, estos anticipos de dinero, tanto por parte de Adif como Puertos del Estado, que hicieron un depósito en Bankinter, ¿no? Sí, claro. Bien. Todos estos pagos se depositaban y cuando se traía parte de la mercancía se iban, digamos, como despignorando, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, si eso se iba pagando, según iba llegando la mercancía, se iba desbloqueando las cantidades. Dentro del Ministerio, su relación era directamente, concretamente en el caso de las mascarillas, con Ábalos y con Koldo García Aguirre, ¿no? Así es. Bien, ¿con alguna otra persona más usted se relacionó? No. ¿Con Sánchez Manzanares? ¿Usted no intercambió una serie de correos con Sánchez esta Manzanares persona? es Álvaro. Álvaro Sánchez Puerto, Manzanares. vale. Con Álvaro tenía una relación antes de las mascarillas personal. Sí. Es decir, con Álvaro, a través de lo que ya estábamos viendo con Koldo y tal, me presenta Álvaro, y con Álvaro yo tenía una relación personal porque le digo en un momento dado que si podemos tener en algún puerto del Estado de España, si podíamos tener, si podíamos licitar de alguna manera a lo que se llama suelo franco, suelo dentro del puerto, que llegara la mercancía y que hasta que tú no lo sacaras del puerto, pues no tienes que pagar aranceles ni tienes que pagar ningún tipo de tributación. Nos hace la gestión, se pone a mirar y nos dice que no hay suelo disponible. Esa era la relación que tenía con Álvaro y por eso tenía una relación mucho más cercana con él. Bien. Únicamente en el tema de las mascarillas, únicamente fue con esta persona con la que tuvo relaciones, o tuvo también algún otro tipo de relación con el que entonces era subsecretario del Ministerio, con Manuel Jesús, creo que se recuerda que se llama Gómez. No, Manuel Jesús no. Manuel Jesús Gómez García, sí. No, con quien sí tenía relación también directa era con el presidente de Correos. Con el presidente de Correos, Sí. bien. Y con Isabel Pardo, de Adif. Pero concretamente con Isabel Pardo, con relación a la contratación, ¿mantuvo algún contacto con ella? Bueno, cuando Koldo igual la llama para decirle que tienen que hacer un pedido de mascarillas y tal, pues Isabel me manda un WhatsApp y me dice, oye, Víctor, explícame un poco más esto porque ya sabes cómo es Koldo, que llama como una ametralladora
Y le digo, no, explícame las necesidades que tengáis, decirnos para hacer los pedidos, porque en ese momento también hay que saber o entender que era una guerra en China. Quiere decir, había países que robaban, la palabra robar está mal, que pagaban más dinero para llevarse las mascarillas de otros países. Quiere decir, era una guerra absoluta. Entonces, nosotros pudimos conseguir lo que conseguimos pues a través de los contactos que teníamos en China. Y luego era, digamos, una manera de distribuir a las diferentes personas o diferentes entes o administraciones que nos ponían en contacto. Bien, usted, vamos, también en la contratación con Soluciones también se fijaba la logística con Air Europa. Y Soluciones estipuló una no cantidad. Solamente con Europa, con Iberia también. Sí, pero usted, bueno, sabe, realmente llegó a efectuarse únicamente un único viaje con Air Europa. Con Europa, para nada. Con Europa fácil, se hicieron más de 10 viajes a Shenzhen, fácil. Más luego los viajes a Canarias y a Baleares. Es decir, no era solamente llegar las mascarillas desde China aquí, sino luego llevar las mascarillas de aquí a Islas Baleares o en este caso a Canarias. Bien. ¿No hubo un problema con las autoridades chinas que a determinadas compañías no las dejaron operar a partir de primeros de abril a efectos del transporte de mascarillas y tuvo que ser Iberia? No fue así. Fue que Air Europa, todas las compañías, para volar a cualquier país, tienen que pedir permisos en espacios aéreos, dependiendo de dónde vaya sobrevolando el país, pues hay diferentes espacios aéreos, entonces tiene que pedir diferentes permisos a diferentes países. Air Europa no tenía permiso para no sé qué país que se había revocado o se había, voy a decir la palabra caducado, está mal dicha. Entonces lo que hicimos es solicitar ayuda al Ministerio de Transportes para que varios de esos vuelos, cuando hubo este problema, se denominaran de alguna manera vuelos diplomáticos. Y así fueron, constan los vuelos. Vamos ahora con el tema de la casa de la alcaldesa. A mí no me queda claro porque hubo en primer momento un intento de operación en la que intervienen concretamente Enrique José Rodríguez Guillén y Alfredo Chirino y una tal Catalina, creo que recordar, una tal Cati, ¿no? Que son los que hacen una primera visita a la casa de la alcaldesa, ¿no? Es que jamás han ido ellos a la casa de la alcaldesa. No le mandaron a usted unas fotos y fin y un vídeo y no lo... Y lo puede decir el propio dueño de la casa. La única persona que ha ido a ver esa casa es Carmen Pano. Sí. Y estas personas no llegaron a señalizar la casa ni nada. O sea, únicamente fue con Carmen Pano, sí. Hija Bagoptain, sí. La que compró el inmueble. Es decir, este inmueble hecho que fue elección de Ábalos. Elección de Ábalos después de mandar como 7 anuncios de Idealista. Bien. Ábalos pagó el alquiler de este inmueble. A mí me consta que por lo menos 3 meses, 4 pagó. A mí me consta. Sí. Es decir, digamos, usted lo que hizo aquí en este caso, digamos que fue la gestión aquí del buscarle una casa, pero vamos, simplemente. O sea, que no digamos, darle fino, de alguna manera, el que disfrutara de forma, digamos, de forma gratuita, ¿no? No. Bien. Un momento. Aquí. Vamos a ver. Respecto a la hoja esta Excel que usted se ocupó se intervino en su portátil, en la que se establecen las previsiones de gastos tanto de beneficios de la compra y los gastos de venta. Hizo un desglose de determinados gastos de transitario, avión carguero, charter, tal. Ya ha indicado, es decir, a quién era el Gran y quién era el Goblins, pero también cita una serie de personas, ¿no? Habla de una previsión de un pago de 200.000 a Bernardo. Bernardo es una persona que intervino en la operación, sí. que al final no hizo el contacto, quiere decir, no nos pudo vender las mascarillas y por eso no se le abonó. Bien. Cristian
Cristian lo mismo. Cristian intervino, es otra persona que intervino en la operación. Sí. Igual, no... Es decir, son pagos que los hicieron finalmente, ¿no? Ahí en esa lista, ahí Israel me parece, Sí, Israel Pilar, sí. Israel Pilar, que él sí intervino, pero él ya luego cobró por parte de los proveedores que él le aportaba, que decir, Sí. el acuerdo, al final llegó a un acuerdo con los proveedores que aportaba, él sí cobró, y Fadi, que también cobró, creo que viene ahí en la lista. Bien, vamos, no. Pues, Fadi. falta. Pues Fadi es un señor libanés que también cobró, con Ajá. factura y contrato. El contacto con Israel Pilar, y usted previamente que tenía relación con esta persona, que la conocía. Pues a Israel Pilar lo conocía de tiempo. Él tiene una empresa como de informática, de suministros informáticos. Es más, yo fui asesor de su compañía y he sido pagado por su compañía, por la compañía de Israel Pilar. Israel Pilar aportó muchos contactos también en China. J-Core es Juan Carlos Cueto, ¿no? Sí. Bien. Volarque, ¿qué intervención tuvo aquí? Volarque es la empresa financiadora, la Sí. empresa de Juan Carlos, que es la que Ajá. financió, digamos, la operación. Bueno, y luego ya finalmente Íñigo Rotaeche, bueno, El administrador de soluciones. la administrador de soluciones, ¿no? Bien. Le voy a hacer una cuestión, no figuran las actuaciones, es decir, pero bueno, ha aparecido información sobre ello, ¿no? Se ha hablado en fin, de un alquiler de una casa en Marbella en el verano del 20, que al parecer Sé disfrutó. perfectamente Sí. la casa que dice usted. Sí. Estaba en esa casa, Sí. pero si la pregunta es si yo pago esa casa, no. No la pagó usted, usted no tuvo nada que intervenir, ¿no? Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos con Rubén Villalba, ¿no? Usted dice, bueno, que le hacía una serie de pagos recurrentes por la utilización de, bueno, que le facilitaba teléfonos, ¿no? Sí, básicamente. Vamos, aparte de esto, es decir, usted le hizo otro tipo de prestación de servicios, Rubén, A ver, como prestación. bueno, pues el hacer una búsqueda de micrófonos o tanto en su oficina, en Antonio Maura, como en sus vehículos, ¿no? ¿Algún tipo de intervención de ese tipo? La intervención en mi vehículo no la hizo Rubén, la hizo el hermano de Coldo, Joseba. Sí. Y la intervención en mi oficina sí la hizo Rubén. Sí. ¿Vale? Y si alguna prestación más puede decir que cuando se marchó a la embajada de Venezuela me pidió para regalar, no sé si fueron 2.000 o 3.000 botellas de vino, que además no se ocultó para nada porque se mandó a su casa, a su domicilio particular, desde una bodega de Toro, que era patrocinador del Zamora. Pues sí, pues lo que se hizo que no lo pidió como porque él iba de agregado de defensa, me parece, a la embajada Agregado interior. o agregado interior. Entonces, bueno, como para dar un regalo, como Sí. o un, sí, ¿cómo se llama? Joder, que no sale, bueno, para dar un detalle a la gente que fuera yendo a la embajada y tuviera contacto con ellos. Además de esto, le pidió si le podía facilitar informaciones relativas al inspector de Hacienda, que en aquel momento le estaba haciendo una inspección en Zaragoza, ¿no? Bueno, eso no es así. ¿Cómo Si fue lo esto? puedo explicar. A mí se me dice que ya teníamos una relación ya muy tensa y, por no decirlo mala, se me dice que Coldo con este señor han llegado, digamos, a un acuerdo para hacerme una inspección, que tenga mucho cuidado con este señor, con Raúl Burillo, porque es el inspector del caso NOS, que ha tenido muchos problemas y que por eso se le echa de Palma a Mallorca y recala en Zaragoza, que es su plaza, y que me va a hacer la vida imposible, ¿vale? A lo que yo le digo a Rubén: oye, Rubén, está pasando esto, vosotros me habéis dicho que cualquier cosa que os informe, si me podéis decir al final este señor por dónde va o por dónde viene, os lo agradecería. Nunca se me dice nada, ¿vale? Jamás se me dice nada de este señor. A lo que yo voy a las 3 citaciones que me hace este señor, y casi más que preguntarme por la inspección de Hacienda que teníamos, estaba más interesado por el viaje de Delsi y por Ábalos que por la inspección de Hacienda. Bien, vamos ahora con se ha planteado su letrado, el tema de las sociedades portuguesas. Usted
está vinculado, tiene vinculación con Atmósfera Audaz, ¿no? Soy el gerente. Que es el gerente, en fin, y ha indicado, decir, a quién facturó. A Salamanca Fuel y a Canary Island. Hay otra serie de sociedades que están vinculadas a otras personas que son socios suyos, ¿no? Díaz Tapia, Serrano Costumero, Moreno García y Escolano Marín, ¿no? Concretamente se las voy a citar, es decir, si usted el conocimiento de Etapín Bisel, Fenosférico Unipersonal, Brava Percepao, Cubo Flamejante, Agarrobio y Proecen Contrada. Estas sociedades hicieron lo mismo que hizo usted con Atmósfera Audaz, es decir, facturaron, ¿sabe si facturaron a sociedades vinculadas al negocio de hidrocarburos como hizo usted con Atmósfera Audaz? Ninguna de esas sociedades, bueno, primero no conozco las sociedades, sí conozco las personas. Sí. Solamente de esas sociedades vinculadas al tema de hidrocarburos facturó Javier Serrano, porque yo le dije que facturara con una de sus sociedades, para que luego se hiciera un pago a una sociedad que tenemos que se llama PRM, que era la de los coches de competición. Sí. ¿Vale? Y Alberto Escolano, que también le dije que hiciera, que cobrara, creo que fueron 2 facturas de una de las sociedades que he nombrado antes, pero ninguna de las otras sociedades, ninguna de las otras personas ha cobrado absolutamente nada del tema de hidrocarburos. Bien. ¿Y estas sociedades se han utilizado de alguna manera, es decir, para, pues las ganancias, por ejemplo, las que hubieran derivadas de las comisiones de soluciones de gestión para utilizar, digamos, para traspasar los fondos que hubiera en España a estas sociedades y depositarlos en Portugal? No, para nada, al revés. De Sí. Portugal se mandaba el dinero a España para hacer inversiones. Es más, también se ha escuchado que había despatrimonialización mía, o en algún informe viene que había despatrimonialización mía de que yo estaba mandando cosas a Portugal, y es al revés. Todo lo que ha tenido Atmósfera Audaz se ha vendido o se ha traspasado de alguna manera a España. Bien. Y ya para terminar, con relación a Europa, es decir, la intervención que usted tiene aquí es, y lo que tiene contacto es directamente a través de José Luis Ábalos. Sí. De las negociaciones, con alguna otra persona que hubiera participado en la gestión del rescate de Europa, vinculada al gobierno o a la administración. Bueno, en la gestión participó la señora Calviño, Sí. Participó el presidente de SEPI, Sí, participó la señora Montero, sí, obviamente está en conocimiento del presidente, Saura, y yo creo que nadie más, porque Mauri, presidente de AENA, no es que participara, es que de alguna manera se le informaba, pero no tenía una participación, digamos, directa. Se le informaba porque en ese momento Europa tenía deudas con el aeropuerto por el tema de Handling y por alguna cosa, y se pedía aplazamientos. No. Digamos, su relación era con José Luis Ábalos. Sí. No era con Era otros el titular. contactos, no era contactos con otros, digamos, otras Bueno, personas. Yo tuve reunión directa con la señora Calviño, Sí. para el rescate, y Sí. con Javier Hidalgo. Ahí sí tuve reunión directa en el Ministerio de Economía. Uh-huh. Y con la señora Ábalos. Luego hubo una videoconferencia con la señora Montero, que también estuve, pero fue videoconferencia, no fue reunión presencial. ¿Y usted en esa estaba solo o estaba acompañando? No, siempre estaba acompañado. Bien. Una cosa que se me llamaba, el tema de los contratos con Canarias y Baleares, la gestión de estos contratos también fue realizada, ¿intervino usted, intervino Koldo García Aguirre? Todo el 100% de los contactos era Koldo, y Sí. luego básicamente yo cogía relevo en muchos de ellos, de seguir la gestión. Seguir la gestión, Sí. ¿no? Pero vamos, el abrir el 100%, el contacto era- con la administración fue era Koldo Koldo, García sí, Aguirre, sí, sí. Y le comentó decir las personas con las que había contactado directamente. Sí, claro. Y más, me pasaba en muchas ocasiones, si no tenía el teléfono, y yo se lo pasaba a Íñigo Rotaeche, Ajá. para que hiciera la gestión. Para iniciar la gestión. Bien. Luego, posteriormente, se realizaron gestiones por parte de Koldo García Aguirre, tanto con el Servicio Canario como con el Servicio Balear de Salud, para la venta de test PCR, ¿no? De las creo que son Eurofins y Megalab, Eurofin, ¿no? Megalabs. Megalab, que Sí. son sociedades a las que están vinculados
alguno de sus socios, ¿no? Ignacio Díaz Tapia, Sí. y creo que el otro es Colano, ¿puede ser? ¿O, No, o Serrano? Serrano. ¿no? Sí. Bien. ¿Usted tuvo algún tipo de intervención Nada. o participación en esto? Nada, ahí no intervine. Fueron Koldo y sus socios. Sí. Pues ya, para terminar, usted ha declarado aquí, a instancia voluntariamente, es decir, que ratifique su voluntad o su intención de declarar y comparecer tanto ante este juzgado como ante Central número 5, como ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se sigue la causa especial 20.775/2020, a efectos de comparecer todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción, comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos por el juez y el fiscal. ¿Manifiesta usted su disposición Manifiesto mi disposición y colaboración. Bien, perfecto, muchas gracias. Pues yo por mi parte he terminado. Únicamente, señoría, interesaría deducción de copia testimoniada de esta declaración, que sea remitida tanto al Juzgado Central de Instrucción número 5 para su incorporación a las diligencias previas 147/24 y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la causa especial 20.775/2020. Por mi parte ya no hay más preguntas, más cuestiones. ¿Conforme, señor letrado, con la petición que hace el señor fiscal? Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Quiere usted añadir o aclarar alguna cosa? No. Una cosa únicamente. Cuando se ha referido usted a Canarias, he creído entender que le habían solicitado cierta cantidad de dinero. ¿Llegó usted a satisfacer esa cantidad de dinero? No. Bien. Pues nada más. Si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada esta diligencia. Hemos terminado. Y acompañar a la policía y hemos terminado. ¿Dejo esto aquí? Sí, déjalo.